Ok, primero que nada, buenos días a todos. Chicos, chicas, me imagino que hay de todas las áreas, ¿verdad, Giovanni? Hay médicos, hay ingenieros. Sí, hay médicos, hay ingenieros, tenemos ingenieros agrónomos, tenemos ingenieros electrónicos, tenemos de varias áreas de ingeniería. También tenemos distintas áreas de la medicina, tenemos abogados y tenemos también economistas. Así que tenemos un grupo bastante variado. Tenemos Ok. estudiantes de física y de matemática también. Ok. Bueno, déjame empezar compartiendo la pantalla entonces, Giovanni. Solo les voy a saludar a todos. No sé si me ven. Hola. Mucho gusto a todos. Como ya mencionó Giovanni, actualmente trabajo en un centro de investigación y en el área en el que estoy más recientemente es en el área de nutrición, ¿sí? Muchas veces todos aquí han hablado sobre desnutrición crónica como tal y creemos que no hay datos, pero sí existe. Entonces voy a comenzar ahorita compartiendo pantalla y así les explico lo poco que he podido trabajar en temas de información en salud, ¿sí? Y cualquier duda o cualquier pregunta que tengan me la pueden ir preguntando inmediatamente. O no sé, Giovanni, si al final tú mandas igual, no tengo mucho tiempo, solo para... Como sea, como prefieras. Ok. Ujú. Las preguntas que vayan haciéndose en el chat, te las puedo ir haciendo también, de modo que Gracias, Giovanni. podamos continuar. Ok. ¿Me avisan si ya en la pantalla? Ya se mira. Ok. Entonces, mucho gusto a todos. Voy a hablar sobre específicamente el sistema de información en salud del Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Existen más, pero muchos de ellos son privados, corresponden a cada empresa. Entonces, si quieren, comencemos. Espérame. Ahí está. Primero voy a hablar de qué entendemos por un sistema de información y la respuesta depende para quién se lo pregunto, ¿sí? ¿Para quién, para qué y por qué? Siempre que yo hablo de sistemas de información, me encanta hablar con periodistas, ¿sí? O con abogados, porque esto tiene un diferente enfoque, dependiendo de hacia quién vaya enfocado. Y muchas veces queremos responder una pregunta, ¿sí? Desde la perspectiva de gestión del conocimiento. Y la respuesta es que va a depender de a quién se la queramos responder, ¿sí? Pero en palabras simples, si esto ustedes lo pueden ver, me da mucha risa porque en muchos libros la simplificación, o incluso en Wikipedia, que para mí es la fuente de información más sencilla en donde uno puede entender cualquier tema de manera fácil, ¿sí? Son datos que interactúan entre sí, procesos para explicar un fenómeno, o en términos informáticos que la mayoría estamos acostumbrados a esto, asociamos un sistema de información con un sistema informático, ¿sí? Pero para mí el sistema de información es la parte conceptual, ¿sí? Que es la parte conceptual del modelo de negocio que vamos a trabajar. Pero básicamente almacena, manipula, produce, transmite o recibe datos. Entonces, coloco esto solo para que tengamos una idea, ¿sí? Por ejemplo, en términos legales, es en donde yo puedo almacenar, ¿sí? Todas las escrituras que estoy haciendo e irlas clasificando, ¿sí? En términos médicos, viene entonces una definición más formal y yo podría hablar entonces más de un sistema de información en salud, ¿sí? Y un sistema de información en salud es algo recientemente nuevo, no me refiero a que no tiene más de 50 años como tal, ¿sí? Me refiero en almacenamiento. Realmente se ha trabajado desde hace muchos años y todos sabemos acá que comenzaba desde trabajarse en papel, incluso en Latinoamérica, en la mayoría de países, todavía se trabaja en papel. La OMS como tal no define un sistema de información en salud, sino un sistema de información sanitaria. No es solo salud, sino es todo lo relacionado al sector sanitario. Y fue lo que mencioné en en la diapositiva anterior, ¿sí? Recolección, proceso, análisis y transmisión de información, donde lo que yo quiero es organizar y hacer funcionar los servicios sanitarios. Y básicamente, ¿qué es? Y aquí viene lo importante.
Ok, no es únicamente hablar sí, en dónde están los datos y qué es, sino que tengo que tener claro que voy a hablar que está la infraestructura, recursos humanos, materiales y todo esto para obtener datos de salud, ¿sí? Cuyo objetivo va a ser proveer información relacionada con la salud de la población. ¿Si ven la siguiente diapositiva o todavía no? Ahí está. Y Sí, entonces, aquí están los sistemas de información en salud de Guatemala, ¿sí? Guatemala es un país particular en el sentido de que tiene separados ambos sistemas de información. Estos sistemas de información están separados, ¿sí? En dos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Sí, son los grandes proveedores de servicios de salud en Guatemala. Hoy me voy a enfocar únicamente en el SIGSA, ¿sí? En otra oportunidad podríamos ver lo que es el MEDIX, que este es un sistema automatizado de gestión médica del Seguro Social, el cual inició su proceso o su primera versión se hizo en 2007, ¿sí? El SIGSA, algo que yo explico siempre es el SIGSA somos todos, ¿sí? Y cuando somos todos me refiero a la persona que asiste a los servicios de salud pública, a las personas que dan la atención, a las personas que llenan los formularios. Al final, el SIGSA tiene varias peculiaridades. Nosotros desde la sociedad civil tenemos la perspectiva de que no hay datos, de que no existe información, pero eso va a depender de qué pregunta quiera responder y para qué la quiera hacer, ¿sí? Normalmente cuando estamos desde la perspectiva académica, lo que nosotros queremos hacer es hacer un estudio y qué bonito se mira, y nos damos cuenta que los datos no vienen como queremos, pero que los datos no vengan como nosotros querramos, no significa que los datos no existan, ¿sí? Entonces me voy a enfocar únicamente en SIGSA, ¿sí? Y los sistemas de información privados, estos existen dentro de cada hospital. Algunos los llevan en papel todavía, obviamente. Otros ya tienen su sistema informático, pero es un sistema de información que explica cuántas personas fueron atendidas, etcétera, ¿sí? Dentro de cada hospital, clínica o empresa que preste servicios en salud. Esta normalmente se utiliza para controles internos, ¿sí? Cada empresa como tal, cada hospital, cada clínica que presta servicios de salud lo hace únicamente para llevar controles internos y estos no son reportados como tales, sí, controles internos no son reportados al SIGSA, ¿sí? El SIGSA es algo que siempre sucede en SIGSA, o sea, y tenemos que tener claros. Si hay algún saludista acá, no me dejará mentirles que cuando preguntan siempre, a ver, ¿a quién atiende el Ministerio de Salud? Y lo que todos nos dicen es que el Ministerio de Salud tiene que atender a toda la población, sí, ese es su mandato. Pero yo, antes de responder si atiende a toda la población, trato de explicar, mire, mejor expliquemos a quién atiende realmente. Porque realmente el Ministerio de Salud, aunque en su mandato deba de atender a toda la población, el Ministerio de Salud atiende a las personas que demandan un servicio de salud. Y finalmente las estadísticas hospitalarias, sí, estas son reportadas por el INE. Ustedes las pueden revisar en la página del Instituto Nacional de Estadística y en ella se encuentra la información a nivel de servicios internos y externos. Servicios internos, hablo de hospitalización y externos nos referimos a lo que es consulta externa o todos aquellos pacientes que solo van por una consulta especial. No sé si Nadeisha desea preguntar algo, ¿no? Giovanni, ¿me das ahí? No sé si perdón, tie- aquí estoy viendo. No, tienes su creo que micrófono apagado. está, sí, y tampoco escrito en el chat. Nadeida, Sí, tienes tu micrófono apagado. parece que no. Entonces, Ok, si quieres, ok. continuamos y le voy a Al escribir yo final, mismo. ok. Entonces, teniendo eso claro, sí, los sistemas de información en salud que existen en Guatemala son los privados y los dos grandes, que básicamente es el de salud y el de el IX, sí. El SIGSA, Sistema de Información Gerencial de Salud,
como ya lo mencioné, básicamente son funciones, componentes, recursos humanos, ¿sí? Y aquí viene la parte que nos interesa a todos. Yo siempre que estoy trabajando en un sistema de información, para los abogados que están acá es importante conocer la parte legal, porque la parte legal es la que fundamenta o da las bases sobre qué es y cómo se define. La unidad central SICSA depende del ministerio y organiza y coordina entre dependencias y áreas que conforma. Y si uno quiere ver mayor énfasis, uno lo puede ver en el Acuerdo Ministerial 192-2015. ¿Sí? El Acuerdo Ministerial 192-2015 explica básicamente, artículo 15 creo que era, explica aquí en este acuerdo todo el funcionamiento y cuáles son las funciones, etcétera, del SICSA. La visión del SICSA, solo para tenerlo en contexto, coordinación, conduce y regula el sistema de información, ¿sí? Básicamente apoyo oportuno y estamos hablando de información, ¿sí? Hablamos de información, donde para los que estamos aquí en datos sabemos que un dato como tal no me dice nada. Yo tengo que trabajar los datos, procesar los datos para convertirlos en información. Y la misión del SICSA es generar información de calidad oportuna, integral, útil y precisa sobre la situación de salud. Y esto es algo que hago énfasis, sí, situación de salud. Y venimos de un sistema que produce producción. Cuando llegue a la última parte que yo voy a llegar, les voy a explicar que para los que han trabajado aquí modelos, normalmente trabajamos modelos con la información pública, ¿verdad? Con la información que existe, que muchas veces nosotros argumentamos o explicamos si es que se necesita mayor información, que esta información no está correcta. Y cuando yo pregunto, ok, ¿cuál es la información que usted necesitaría? Es en donde nos quedamos, ok, no sabemos muchas veces cuál es la información que necesitamos, porque la información hay que trabajar en equipo. O sea, yo como físico, como en el área en el que estoy, solo con los datos yo no puedo hacer nada, ¿sí? Tengo que tener la parte de gestión del conocimiento, que si es en el área de salud, debería ser un médico, debería ser un epidemiólogo, debería ser una persona que está trabajando específicamente en el área para trabajar en conjunto. Entonces, siempre que pensemos en salud, tenemos que hablar de una red de servicios de salud, que es cómo se distribuye geográficamente, ¿sí? Aquí pongo ejemplos de servicios. El Ministerio de Salud, para comprender los datos, no es solo de pedirlos, tenemos que comprender que existen tres niveles: primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Estos son ejemplos de cómo se encuentra. Aquí coloqué los primeros: un centro comunitario, un puesto de salud o un puesto de salud fortalecido, ¿sí? Cada uno de estos niveles tiene diferentes clasificaciones en cuanto a si tienen médicos, si tienen enfermeros, si tienen auxiliares de enfermería, ¿sí? Y de dónde viene la información. La mayor parte de la información que es reportada en el Ministerio de Salud Pública es reportada por estos dos, ¿sí? Y está en el SICSA 3. Lo voy a presentar a continuación. Esta información todavía es información que el tercer nivel de los hospitales está en mejora continua, ¿sí? Esperamos algún día poder tener data sobre el tercer nivel en Guatemala. Sí, se tiene actualmente, sí, pero es algo que no se presenta mucho, no se analiza mucho y se utiliza internamente. Algunos formularios, el SICSA todavía se trabaja en papel, sí, o sea, eso lo tenemos que tener claro. Vivimos en un país que la distribución geográfica es complicada o es lejana. Muchas veces, si ninguno de ustedes ha estado aquí en Huehuetenango o ha tenido que caminar 3 horas para llegar a un servicio de salud, es cuando yo explico, sí, es que todo debería estar en digital. Sí, pero tienen que tener claro que no en todas las comunidades de Guatemala hay internet, ¿verdad? Entonces, aunque se sueñe con un sistema de información que esté en tiempo real, etcétera, etcétera, tenemos que saber por qué, sí. Estos son algunos de los formularios que están sí, en SICSA. Son instrumentos de recolección primaria de la información de todos los servicios de salud. SICSA 1 son nacimientos, defunciones, y aquí está el más grande. El más grande que tiene el SICSA es consulta diaria, ¿sí? Y el SICSA 3 va a depender si estoy en hospital, si estoy en centro, si estoy en área de salud, etcétera, ¿sí? Pero esto lo que me da son aquellas personas que asisten al servicio de salud. Entonces, aquí, si usted se enferma, si yo me enfermo y nosotros vamos al SICSA, eso lo almacenan en algo que se llama SICSA 3, ¿sí? En casos muy específicos, como la situación que sucedió ahorita de COVID, los que han trabajado esa
aparte saben que se crean otros sistemas, ¿sí? En este caso era EpiWeb, que en su momento se convirtió en Psicovid, ¿sí? Y es en donde se almacena la mayoría de información sobre las fichas epidemiológicas, y aparte hay otras tablas en donde se ve lo de las pruebas. Después está la postconsulta, esto es algo que casi no se analiza aún. Y en el que yo he trabajado en los últimos 2 años es esto, en el CICSA 5A, cuaderno del niño y la niña. Aquí yo siempre pongo un ejemplo sencillo: ¿cuántos niños y niñas creen que hay? Todos me dicen, sí, miren el censo, hay 2.2 millones. Y yo pregunto, ok, ¿cuántos niños creen que se atienden en salud? Y el problema es que este reporte no me voy a meter a la parte de procesamiento ni de analytics, ¿sí? Aquí hay información que me permite a mí determinar como tal retardo del crecimiento, ¿sí? Indicadores de nutrición, ¿sí? Y estos indicadores de nutrición los trabajo con un nutricionista, por supuesto, ¿sí? Entonces de aquí se pueden sacar, y aproximadamente, para que tengan una idea, aquí hay información de alrededor 1.4, 1.5, depende del año, 1.6 millones de niños que fueron atendidos en los servicios de salud, ¿sí? Obviamente esta información aquí no está analizada, se debe analizar, y hay que respetar siempre la institucionalidad pública, que esto se hace a través del ministerio. Si nosotros como institución académica lo queremos realizar, debemos abocarnos con las unidades correspondientes dentro del ministerio para poder trabajar o hacer las tesis o investigación. Está el CICSA 5E y producción de servicios hospitalarios y odontología. Como les digo, yo recuerdo que hay más formularios. Aquí solo coloqué algunos ejemplos de los más cercanos, y el que más se utiliza, como dije, es el CICSA 3. Entonces, este CICSA 3 o esa información que está ahí, esos datos, tienen un flujo de notificación y empiezan en la comunidad. Sí, la comunidad, estoy hablando del primer nivel, donde básicamente yo estoy enfermo, asisto a un puesto, este puesto de ahí va a prestar un servicio, ¿sí? Entonces todas las comunidades, todas las personas llegan a una prestación de servicios a nivel de puesto, a nivel de distrito, ¿sí? A nivel de primero y segundo nivel. Muchas de los puestos no poseen internet, no poseen computadora, por lo tanto se notifica a un distrito de salud. Luego el distrito de salud, esto semanalmente se realiza, lo manda a la dirección del área, y finalmente luego esto se manda al nivel central, ¿sí? Finalmente, proceso de recolección de datos. Hay un registro manual, la comunidad o el servicio de salud. Luego esto se manda al distrito, esto se manda al área, y esto se manda finalmente a SIX. Este proceso que ven acá tiene aproximadamente un gap de actualización de 2 semanas, ¿sí? Por eso es de que cuando alguien pide un dato a nivel central, no cuadra con lo que dice el área, no cuadra con lo que dice el distrito, y esto no va a cuadrar con lo que dice el servicio. El dato que tiene el servicio siempre va a ser mayor, ¿sí? Va a ser mayor que el del distrito, que el del área, que el del SICSA, porque el servicio, si tiene computadora, lo ingresa hoy, ¿sí? Hoy reportó a tantas personas, lo ve hoy, pero hasta en un día de la semana, creo que es miércoles, lo va a reportar al distrito. Entonces el distrito, cuando tenga el dato del servicio, el servicio ya va a tener como 2 o 3 días, ¿sí? Eso actualmente conozco que se comenzó a arreglar este año para que directamente se ingrese al SICSA Web, que es la versión en internet, pero esto es algo que solo se va a ir arreglando con el tiempo, conforme vayamos teniendo internet de acceso, pero básicamente este ciclo que está acá pasa en una semana. Entonces, cuando queremos ir a ver los datos, ustedes pueden ver que siempre nos van a reportar una semana epidemiológica que corresponde a una o 2 semanas anteriores. Y es por esto que explico acá, porque es un registro manual que se consolida aquí, aquí se consolida y se automatiza, y aquí se recogen los datos electrónicamente para que luego sean reportados en el SICSA Web. Entonces, para resumir el proceso de la información, da consulta y registra los datos en SICSA, se consolidan los datos de los servicios, el digitador ingresa los datos en sistema, se hace un análisis de sala situacional a nivel de distrito, el secretario del distrito envía un archivo electrónico a la dirección de área, si no lo puede mandar por correo lo lleva físicamente, el estadígrafo del área importa los datos al SICSA, hay un epidemiólogo, o debería haber por lo menos uno, la mayoría son máster en salud pública, sí, y algunos tienen la máster en epidemiología que da el FTP, que es un programa de entrenamiento de campo.
Luego un estadígrafo envía el archivo electrónico a SIGSA y SIGSA importa los datos al sistema para que finalmente se pueda hacer la entrega de información a usuarios. Cuando hablo de usuarios, hablo de epidemiología, de programas, del despacho, etcétera. Y el análisis en salud, sí, para eso es lo que queríamos llegar. Esto es algo que responde a gestión del conocimiento, que con los años ha ido cambiando, sí. Actualmente el análisis en salud se hace con base a lo que las personas solicitan. No necesariamente es lo que nosotros quisiéramos como sociedad civil que hubiera, pero de ahí viene, ok, para hacer esto tengo que estar dentro de salud o fuera de salud, pero tengo que tener claro, ok, con la gestión del conocimiento que quiero responder. Normalmente, todos, me incluyo ahí, cuando queremos explicar algo, utilizamos información de ensayos clínicos. Es que en este país, mire, pasó esto. O estudios epidemiológicos en poblaciones específicas. Ok, ¿cómo está en Guatemala? Y lo que respondemos siempre es no hay datos, no existe, mientras que muchas veces tenemos desconocimientos y fallamos porque no tenemos el conocimiento de que muchos ensayos clínicos, cuando hablo de medicamentos específicamente, no se pueden saber, pero caracterizar a la población con base a determinadas enfermedades, todo eso se puede hacer en Guatemala y si es posible. Y actualmente tenemos como país información a nivel de consultas, esto lo sabemos, cuántas consultas se dan, cuántos medicamentos son entregados. Y esta es una falencia que hemos tenido todos, sí. Tenemos realmente personas. Cuando yo le quiero dar un rostro, mire, es que no son consultas, no son datos, son personas a las que estamos atendiendo. Es que pongo esto, sí. Porque sí tenemos personas, aunque muchos de los que están acá posiblemente saben que los datos no funcionan y van a decir, sí, mire, es que no tiene QI, es que falla esto. Ok, existen métodos para identificarlo. Yo normalmente utilizo el nombre y todos me argumentan, mire, pero hay homónimos, sí, es cierto, pueden haber homónimos, pero yo los limpio, sí. O sea, esos homónimos se pueden enlistar con las demás variables que están en la tabla y determinar si son iguales. En el Ministerio de Salud, la mayor cantidad de homónimos que yo he encontrado es del 3%. Entonces, si yo estoy hablando que tengo 20 millones de consultas, yo no me voy a morir por un 2-3% de datos que no voy a limpiar, explicando mis intervalos de confianza, por supuesto, apropiadamente. Y antes de pensar en modelo, tenemos que hablar de caso. ¿Por qué hago esto? Todos sabemos que cuando hablamos específicamente de COVID acá, yo mi tesis la trabajé específicamente en un modelo de chikungunya, de cómo se propagó la enfermedad, que más adelante con Juan Ponciano y Juan Diego Chan ya lo publicamos en la DI, ¿sí? Que es un caso. Un caso no es igual a una persona. Esto pasa en la mayoría de países de Latinoamérica. Entonces, cuando hacemos modelos, estamos modelando casos, no estamos modelando personas. El problema es que nadie nos explica que un caso no es igual a una persona porque el Ministerio de Salud de la mayoría de países de Latinoamérica lo ven como caso es igual a un evento. Es decir, una persona diagnosticada con determinada enfermedad, si eres, ¿sí? COVID, una persona puede ser reportada como COVID, pero simplemente tiene al principio de la enfermedad, está bien, un caso es diagnosticado. Si ustedes van ahora y pudieran ver los datos de COVID, se van a dar cuenta de que una persona puede aparecer hasta 15, hasta 20 veces. ¿Sí? Y realmente no es que sea un caso, sí. O sea, realmente es una persona que por problemas internos dentro del sistema, ok, se le hicieron 15 pruebas que fueron 15 pruebas de control. Sí, pero es una persona, no es un caso, sí. Entonces, muchas veces, cuando ya no es un brote, esto ya se vuelve un problema de esto. Caso no es igual a persona. Entonces, cuando queremos hacer modelos, y me refiero a todos, matemáticos, económicos, y yo en la mayoría que he trabajado son de evaluación económica, se tiene que comprender qué datos existen y no necesariamente cómo sirven para el modelo. O sea, tengo que entender que los datos no van a estar para el modelo como yo lo quiero trabajar, sino que trabajarlos. Y que los datos de salud se construyeron, o sea, los datos de salud se construyeron para un problema de salud pública, no para hacer modelos, ¿sí? Entonces, teniendo claro eso, ok, los datos no van a venir en el formato que yo quiero, pero los tengo que trabajar para poder utilizarlos de la forma en que a mí me van a servir. Y voy a concluir con esto. Datos para hacer modelos existen, no se encuentran como los deseamos, pero para ello se puede hacer minería de datos o data wrangling o como ustedes lo vean. Recalco, no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo en el cual como estadístico, como científico de datos, como analista, tengo que comprender para qué fue creado cada sistema y apoyarnos en un equipo multidisciplinario. Yo creo que aquí esto es lo más importante, es un equipo multidisciplinario. Y antes de comenzar a analizar y sacar conclusiones generalizadas, se debe tener claro qué se desea responder y a quién se le debe responder. Y eso era todo, Giovanni, jóvenes. Listo. Bueno, muchas gracias, Francisco. Entonces,
Creo que Eduardo iba a hacer las preguntas. Eduardo, ya sabes. Bueno, tenemos una pregunta que había hecho Manuel Barrios y dice, quiero preguntar qué tan confiable es la información del CIGSA y si se mantiene actualizada. Ok, aquí yo, para responder esto, Manuel, mucho gusto. ¿Qué tan confiable va a depender respecto de qué? Sí, siempre tenemos que tener claro qué pregunta deseamos responder. Si a mí me preguntan qué tan actualizada está, por supuesto, o sea, todos los días cambia ministro, cambian autoridades, se vayan directores, las personas en los puestos de salud, en los distritos de salud, siguen ingresando los datos, o sea, trabajando, ellos siguen trabajando y se actualiza diariamente. El problema es lo que mencioné, que normalmente se tarda de 1 a 2 semanas en que esa información llegue aquí a Guatemala y esa información se actualiza todos los días. No sé si eso es confiable, va a depender depende para qué y qué quieras responder. Si por ejemplo yo quiero ver la efectividad de un medicamento específico para una enfermedad, esa información por supuesto no se tiene, ¿sí? Pero si por ejemplo tú quieres preguntar, ok, ¿cuántas personas, sí? ¿Cuántas personas hay o qué enfermedades tienen? Eso lo podemos responder con la información que está en el SIX. Como te digo, la información es confiable dependiendo de qué queramos responder. Si tú quieres responder algo muy específico como ensayos clínicos o exámenes específicos de efectividad, no se puede hacer. Pero si quieres tener información sobre determinada enfermedad, sobre una caracterización en tiempo, lugar y persona, esto se puede hacer muy, muy fácil. No Bueno, sé si eso responde a mi pregunta, si no, me sí, indicas. Ok. Francisco, muchas gracias. Fíjate que debido a que tenemos que poner em, las reuniones una justa después de la otra, entonces vamos a tener que cortar aquí. Hay unas preguntas más. Entonces, Eduardo Bardales, que es nuestro auxiliar en esta Ujú. actividad, va a tomar notas de ellas. Y Ok. de lo que vamos parte de lo que vamos a hacer ahorita en el panel va a ser hablar de estas preguntas que quedaron pendientes. Entonces, yo también las guardo y las tenemos listas y así ya podemos continuar con el curso. Con Te mucho gusto, Joan. agradecemos mucho, Por Francisco. no. Que Feliz tengan un día lindo día. y disculpen si otra